Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga en gran manera. Vamos a entregar nuestros niños a los maestros y pastores. Allí les están esperando. Y inmediatamente volvemos nuestros ojitos a la Biblia. Quiero dar una cordial bienvenida a todos aquellos que puedan estar en esta mañana visitándonos por primera vez. Hoy estamos de fiesta porque Jesucristo resucitó. Celebramos junto a esta victoria la más grande de la historia de la humanidad, la más grande victoria del cielo, cuando el Dios Todopoderoso logró rescatar y redimir y comprar a todos sus hijos, millones de ellos que se habían perdido en la tierra, a través de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso cada vez que un pecador lo comprende y viene a los pies de Cristo, hay una gran fiesta en el cielo. Así que es una mañana de victoria. Vamos a buscar Evangelio según San Mateo en el capítulo 20. Y vamos a comenzar este mensaje Mateo capítulo 20 y verso 20. Dice esta preciosa palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Pueden estar sentados. Agradezco su respeto y reverencia a la presencia de Dios y a su palabra. Es muy valioso para el Señor esto. Y titulé este mensaje, creo estar seguro en mi corazón que el Espíritu Santo así me guió,
El rey es un servidor. Su reino es de servidores. Cada palabra tiene un peso de conciencia y de entendimiento, un significado bien importante en la realidad de Jesucristo y en la realidad de su pueblo, en la realidad de nosotros sus hijos. Nuestro Rey Jesucristo dejó su trono en el cielo, desde donde reina sobre todo lo que existe, sobre todo presidente, sobre todo gobernador, sobre toda autoridad, y ha venido a servir y a dar su vida en rescate para salvar a muchos. Luego ha regresado a su trono y reina junto al Padre por los siglos de los siglos. Así también nosotros, sus hijos, venimos del corazón de nuestro Padre en los cielos. Y estamos aquí para dar nuestra vida en servicio y rescatar a muchos. Y luego volveremos a nuestro reino con nuestro Salvador y Padre en los cielos. El mundo sigue su curso bajo quien le ha vendido unas ciertas verdades que son unas cuantas. Cada país tiene su presidente o su monarca rey, también sus gobernadores, alcaldes, concejales, ministros, asimismo sus cuerpos de seguridad como ejércitos, cuerpos policiales y demás. Aparentemente parece que estuviesen ordenados, pero ya la sociedad lo conoce y lo sabe, ya todo el mundo lo sabe. La manera de su gobierno, la manera de su dominio y su reino es una manera contraria a la manera del reino de los cielos. Es una manera opuesta, un sentido y una esencia opuesta al reino de donde proviene todas las naciones de la tierra, donde existe el autor y el creador de cada país, incluso de cada vida, el creador de los cielos, de la tierra, de los mares y de todo lo que existe. El reino de los cielos se muestra muy diferente a los reinos de la tierra. El reino de los cielos se muestra, y su sociedad se muestra muy diferente a la sociedad de la tierra. Y cuando nosotros, por gracia de Jesucristo, comenzamos a conocer de este reino inconmovible, para ir dejando los precedentes, vamos de una vez identificando lo que Cristo nos ha enseñado. Estos reinos terrenales todos son conmovibles. Todos estos reinos terrenales muy pronto pasarán. Pasarán. No permanecerán. Jesucristo permanece para siempre. Los reinos terrenales no permanecen para siempre. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Así que todos estos reinos pasarán. Y cuando nosotros vemos la esencia del reino que debería estar ahorita, pero por desobediencia del ser humano no es así. Debería estar ahorita dictando la pauta en cada gobernador, siendo el centro de sus corazones, de sus pensamientos. Pero no lo es así. Y Jesucristo dijo: ahí está el príncipe de este mundo, Satanás, el príncipe de las tinieblas. Hablando de que detrás de estos gobiernos que conocemos, de la manera como se gobierna en la tierra,
no está precisamente quien debería estar, que es el Espíritu Santo guiándole, sino que está el enemigo. Por eso estos reinos se muestran arrogantes, imperiosos, soberbios, altivos y egocéntricos. Todos los gobiernos de la tierra son gobiernos que en menos medida, en más medida unos que otros, tienen una esencia egoísta. Significa, gobiernan para su propio beneficio. Por eso existen las guerras y los rumores de guerra. Por eso entre las naciones unos están enfrentados con otros, porque cada gobernante está jalando para su lado lo que a él le parece que es beneficioso. Iglesia de Jesucristo, nosotros debemos despertar, y como dice la carta a los cristianos romanos en el capítulo 12, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esto es decir, que presentemos cada día a Dios nuestros cuerpos, negándonos a los deseos que esta vida nos enseña, y presentándolo en sacrificio, porque hay que negarse, en obediencia a Dios. Ese es nuestro servicio diario. Significa cuando dice es nuestro culto racional. Y sigue diciendo el verso 2: y no te acostumbres a vivir como vive esta sociedad. Cuando dice y no conforméis a este siglo, traduce y no te acostumbres a vivir como vive esta sociedad. Y sigue diciendo, sino transformaos a diferencia de cómo vive la sociedad, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado y salir de eso que hoy entiende la sociedad. Y dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando yo trato de escudriñar esto, lo comprendo y claramente puedo decir, Dios me está enseñando que no encontraré su voluntad en la manera de la sociedad ni en la manera de los gobiernos de la tierra. Dios me está enseñando que por lo tanto no encontraré para mi vida en ello una voluntad que sea buena, que sea agradable, ni que sea perfecta. Dios me está enseñando que debo espabilarme y prestar atención a su enseñanza, a su reino, a sus principios. De esta manera traerlo a mi vida y traerlo a mi diario vivir, y así entonces podré comprobar esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren tener una vida buena, agradable y perfecta? Yo quiero. ¿Para qué les voy a mentir? Yo quiero. De hecho, cada día quiero más servir a Jesucristo y caminar con Él y conocerle, precisamente porque he entendido que en Jesucristo está la buena vida. Dice el Salmo, si alguien quiere ver días buenos y gozar de la vida, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño, busque la paz y síguela. Hermanos, y esto no está en otro lugar, esto solamente se encuentra en Jesucristo. Comenzamos con que Él nos perdona y nos limpia de la maldad para podernos engañar, para podernos mentir y caminar con Él. Pero queremos una vida buena, agradable y perfecta. Y esta vida buena, agradable y perfecta se encuentra en la voluntad del Padre, se encuentra en el gobierno del cielo, se encuentra en Jesucristo. Hay una buena noticia, y esta noticia, decía Dios a través de David, es para valientes, porque lo dijo el Señor, lo dice en su palabra: el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Pero ¿por qué tiene que ser así? Precisamente porque los que determinemos creer
en estos principios celestiales y traerlos a renovar nuestro entendimiento y comenzar nosotros a vivir nuestro día a día en esta sociedad. Pero bajo estos principios nos encontramos que pareciera que lucháramos contra la marea. No sé cuántos me entienden. Y queremos hacer las cosas correctas, pero nos salen los corruptos a invitarnos a la corrupción. Y queremos hacer las cosas bien, pero nos salen los consejeros a decirnos que las hagamos de esta manera mal para encontrar atajos, y sucesivamente. Ustedes saben de lo que les estoy tratando de hablar. Y cuando Cristo, si no me equivoco, allá en Mateo capítulo 12, estaba libertando a un endemoniado que decía el padre del muchacho endemoniado que lo tiraba, lo estrujaba y botaba espuma por la boca y hacía esto por el demonio. Jesucristo lo libertó y agarraron los religiosos y trataron de darle la vuelta a aquello bueno que estaba pasando de parte del reino de Dios en la tierra, y dijeron: ese lo hace por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces Jesucristo dijo estas palabras tan tremendas. Él comenzó diciéndoles: si yo lo hago por Belcebú, ¿por quién lo hicieron vuestros familiares? Pero no es así. Deben entender que si yo por el dedo de Dios o por el Espíritu de Dios, según un evangelio dice por el dedo de Dios, según otro evangelio dice por el Espíritu de Dios. Jesús dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, esto es lo tremendo, dijo: ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos, o el reino de Dios. Gracias, ahí está. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es lo mismo que el reino de los cielos. Ha llegado a nosotros. Entonces ya va. Sabemos que los gobernantes siguen a su manera, pero Cristo hace 2000 años dijo que su reino había llegado a nosotros. Entonces, ¿será que hay o no hay embajadores del reino hoy día en la tierra? ¿Será que hay o no hay peregrinos y extranjeros en esta tierra que no son de aquí, que son de otra patria, que están ahorita mismo tomando a cabo sus llamados en la tierra y que están constituyéndose embajadores del reino de los cielos en la tierra? ¿Será que sí o no? Sin lugar a dudas, la iglesia de Jesucristo en la tierra es un ejército de embajadores celestiales, un ejército que Dios el Padre ha enviado a través de Jesucristo. Los ha rescatado de la misma perdición, les ha regresado su identidad y los tiene en la tierra ministrando, evangelizando, trayendo el reino de Dios a la tierra. La gente en su mayoría nos ve como pequeños a los servidores de Cristo, y a los presidentes los ven como grandes. Pero delante del Dios creador todopoderoso y el verdadero Rey de los reyes y Señor de señores, dice que los gobernantes de las naciones son muy pequeños y que los embajadores del reino de los cielos en su reino serán llamados grandes. Sin embargo, lo que nos compete no es la grandeza, pero te pudiera decir esto, y es una verdad infalible que siempre va a demostrar que es así, nadie la va a cambiar. La grandeza de un ser humano habita y radica en el servicio. La grandeza de un ser humano radica y habita en la humildad. Allí está la grandeza según el punto de vista de Dios. Y tenemos que desglosarlo para renovar el entendimiento, porque yo ahora mismo, cuando utilizo la palabra grandeza, no estoy hablando de lo que la sociedad cree que es grandeza. ¿Qué es grandeza para nuestra sociedad? Es fama. Y por eso los famosos tienen tantos seguidores en Instagram o en YouTube. ¿Qué es grandeza para la sociedad? Es dinero,
Y por eso los más ricos del mundo ahora les están dictando pauta al mundo. Y cuidado, porque son los peores. Son los que más abrazados están a la esencia de las tinieblas. Por eso presentan tales riquezas. Y la gente inconsciente y ciega está detrás de sus pensamientos. Toman imágenes de los hombres más ricos del mundo para poner pensamientos como si estuviese hablando Bolívar o como si estuviese hablando Jesucristo. Porque la grandeza de esta sociedad es el poder económico. La grandeza de esta sociedad son los carros con choferes y hombres o mujeres escoltados. La grandeza para el reino de los cielos es Jesucristo en sandalias caminando por las calles de tierra de Jerusalén, de Samaria, predicando el evangelio de perdón y salvación, diciéndole a un discípulo que le quería seguir: ¿sabes qué? Las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene hoy hogar donde recostar su cabeza. Estoy seguro, estudiando el contexto de lo que él estaba viviendo e histórico, no lo dice así literalmente la Biblia, pero sí lo reseña, que los propios hermanos carnales de Jesús no creían en él. No creían en él. Y en uno de los pueblos que Jesús hizo menos milagros fue en el pueblo donde ellos vivían, porque ellos ministraban esa incredulidad a la sociedad. Yo me los imagino hablando de su propio hermano Jesús. Yo me los imagino bajo ese espíritu de Sanbalá y Tobías. Yo le digo a la iglesia e insisto, guiado por el Espíritu Santo, te digo: cuidado, iglesia, en tu mente y en tu corazón con ese espíritu demoníaco que sigue disfrazado detrás de argumentos. El espíritu que influenció a Aarón y a María, el espíritu que influenció a Sanbalá y a Tobías, el espíritu que logró convencer a Judas. Cuidado con eso. Pero, ¿qué estaba diciendo antes? ¿Cuántos me ayudan? No creían en él, y entonces ellos le hablaban a la sociedad y seguramente les decían: él es nuestro hermano, o sea, él creció con nosotros, ayuda a papá en la carpintería, o sea, ¿qué Dios va a ser él? ¿Cómo que el rey de los judíos él? Él duerme en la casa, come con nosotros, se levanta despeinado igual que nosotros. Cuando llega con la ropa sucia y los pies sucios igual que nosotros. Va al baño igual que nosotros. Todo. Porque Jesucristo fue Dios hecho hombre. Pero la Biblia dice que uno de los pueblos donde Jesús hizo menos milagros fue en ese pueblo. Dice: por la incredulidad de ellos. Y se cumplió una palabra: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en los de su casa. Pero ese punto de vista del cielo es el que Jesucristo ha traído a la tierra. Y Jesucristo lo demostró en su propio ejemplo. Él no nos vino a decir que lo hiciéramos nosotros sin hacerlo él. Él lo vivió. ¿Ok? Y hubieron momentos donde predicar la palabra lo rodeó de mucha gente. Y necesitó tener alimentos para él, para sus discípulos más allegados y para toda esa gente. Y a veces solo habían 2 panes y 5 peces, o viceversa. Y ahí estaba Jesús con su sencillez, dando gracias al Padre con aquello poco que había. En estos días leí algo que decía: lo mucho o la abundancia sin Dios es nada, pero lo poquitico con Dios lo es todo. Y ahí estaba Jesús. Necesitaba miles de peces y miles de panes. Solo habían 2 y 5. Pero él estaba con Dios y levantó y dio gracias. Entonces este rey precioso, el rey de los reyes y el señor de los señores, el que ha demostrado durante
todas las décadas, centenas y miles de años que lleva la historia de la humanidad, que ante Él se dobla toda rodilla. Se dobla la rodilla de los demonios. Se han doblado la rodilla de las peores enfermedades. Se han doblado la rodilla de los problemas más terribles. El mar se ha abierto en dos ante Él. Los vientos se han detenido ante Él. Y este rey se muestra muy sencillo. No se muestra un rey dominante y soberbio. No se muestra un rey imperioso, haciendo alarde de su imperio como lo hacen los gobiernos terrenales. Se muestra un rey muy sencillo. Y Dios quiere que nosotros, sus hijos, nos bajemos de la nube. Nos bajemos de la nube que esta sociedad nos ha vendido. La grandeza de la sociedad es bajeza delante de Dios. Lo pequeño para esta sociedad es lo grande ante los ojos de Dios. Y por eso Cristo, en este pasaje que comenzamos leyendo, le responde a una madre que literalmente se tira de rodillas. Si ustedes vuelven a la lectura, dice postrándose junto a sus dos hijos, le hizo una rogativa y una petición a Jesús. A veces somos capaces de rodillas de pedir cosas a Dios que son para nuestro deleite o para nuestra exaltación, y quizás no nos demos cuenta, pero eso estaba pasando en ese momento. Y es tremendo y comprometedor entender esa escritura, porque Jesús les responde y les dice: ¿acaso ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber? Les está diciendo literalmente: ¿será que ustedes son capaces de dejarse crucificar por los demás? Y Jesús sigue diciendo: a la verdad, de esa manera vais a morir. Y nosotros estudiamos la historia, y la mayoría de los apóstoles murieron con muertes horribles, terribles. El único que no murió de una muerte terrible, y no fue porque no lo intentaron, fue porque Dios lo preservó por alguna razón, fue Juan, y no Juan Bautista. Juan Bautista también murió terrible. Su cabeza la trajeron en una bandeja delante de un gobernador en una fiesta. Pero Juan Apóstol fue intentado matar, vaciando sobre él, dice la historia, aceite hirviendo, a lo cual inexplicablemente y sobrenaturalmente él sobrevivió. Pero no dejó de ser la persecución sobre él. De hecho, escribió la revelación que el Espíritu de Dios le dio, Jesucristo mismo, del Apocalipsis, estando preso y aislado en una isla llamada Patmos, por causa de predicar a Jesucristo. Todos ellos murieron de muerte terrible. Jesús allí en la conversa con estos dos discípulos y su madre le dice: a la verdad, creo que él se estaba refiriendo, vas a morir de una forma terrible por el evangelio. Pero el sentaros a mi diestra o a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos que ese lugar está preparado. Y sigue Jesús diciendo lo que hoy más nos compete. ¿Habéis visto que los gobernantes de esta tierra ejercen potestad sobre ella y se enseñorean de ella como si fueran dueños? Pero entre nosotros, dijo Jesús, entre nosotros no será así. Nuestra forma de gobierno va a ser servir. ¿Cuántos leyeron conmigo el pasaje? Jesucristo le está diciendo en palabras nuestras: nuestra forma de gobierno y nuestra forma de autoridad y nuestra forma de establecer el reino de los cielos en la tierra va a ser servir. ¿Cuántos van conmigo?
Volvemos un momento al pasaje y nos colocamos en el verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y Jesús aquí no está diciendo la fórmula para ser grande. Jesús está aquí enseñando nuestra esencia. Yo no debo servirle a Dios para ser grande. No sé cuántos entienden. Yo debo servirle a Dios porque esa es mi esencia, de donde vengo. Ese es el diseño que mi Dios ha creado. Ese es el diseño que mi Padre Celestial me ha dado. Él me dio el ejemplo con su propio Hijo Jesús. Entregando Jesús su vida por mí, me sirvió hasta lo más tremendo o hasta lo último que un ser humano puede servir. Derramar hasta su última gota de sangre por mí y por ti. Entonces, Jesús no les está diciendo persigan la grandeza por medio del servicio. Jesús está diciendo los grandes son los que sirven. ¿Ok? Y dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y viene a mi mente una escena. Cuando vemos alguna película, alguna serie, y nos quieren mostrar una escena del rey en curso en ese momento, o el del presidente en curso en ese momento, si es para países orientales, lo primero que vemos es un trono así, una silla tipo trono, y un rey sentado allí con un poco de prendas y cosas así bastante ostentosas, y un poco de servidores y servidoras por el lado, como con unas, parecen como si fueran con unas palmas y unas bromas, echándole fresco porque es por allá y quizás no hay electricidad. ¿Cuántos ven conmigo esa imagen? Sirviéndole y otras soplándole los pies y otro yo no sé qué, porque ese es el reino, esa es la forma de reino que se muestra en la tierra. Sentarme, Dios me libre, sentarse para que le sirvan. Pero el sistema del reino, del gobierno de los cielos, es levantarse a servir. Yo no sé cuántos van conmigo. Es dejar su comodidad y su trono en las alturas y venir a servir. Y si eso lo hizo Cristo, por medio de quien tenemos la oportunidad, por su santidad, de nosotros ser vistos como santos, ¿qué queda para nosotros? ¿Será que se parecerá a algo para nosotros sentarnos así que nos echen fresco? ¿O será que nosotros tomemos el ejemplo de nuestro Rey Salvador, igualito que Él, pongamos nuestras vidas en servicio? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bendecidos en el cielo y enviados a la tierra con propósito. ¿Sabes que esta descripción se lo da la palabra de Dios a nosotros, la iglesia? Así somos vistos desde el punto de vista de Dios en este tema de hoy. Bendecidos en el cielo y enviados a la tierra con propósito. Y vamos a ver en Efesios capítulo 1.
Y dice así en el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Que nos va a bendecir o que ya nos bendijo? Habla de una bendición que fue otorgada en tiempo pasado. Ya lo hizo. Que nos bendijo con toda bendición. ¿Bendición qué? Espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Cuando allí dice en Cristo, pudiéramos hacer una serie de enseñanzas y pueden pasar de 6 domingos. Porque en Cristo significa muchas cosas. Una de las que rápidamente podemos tomar para seguir aquí, para el tema de hoy es: en Cristo íbamos a ser llamados. En Cristo íbamos a ser perdonados. En Cristo íbamos a ser rescatados. En Cristo íbamos a cumplir nuestro propósito. En Cristo se mostraría esa bendición que Dios el Padre nos había dado. Porque si usted mira mi vida cuando yo tenía 15 años, bendecido en los lugares celestiales, Berta. Y si ese está bendecido en los lugares celestiales, cuando yo andaba en la plena rebeldía, ahí no se veía esa bendición. Pero un día llegó Cristo, comenzó a hacer su obra redentora y hoy se puede ver parte de esa bendición. Y por eso los dones celestiales están fluyendo en ti y en mí hoy. Pero sigue diciendo: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, esta es una de las bases bíblicas, pero hay muchas más que explican nuestra esencia y que explican esto que escribí: bendecidos en el cielo y enviados a la tierra con propósito. Es tremendo, pero sin darnos cuenta, Cristo en su obra nos puso a nosotros en su lugar. Y así como el Padre envió a Jesucristo, así Jesucristo nos envió a nosotros. Y si no, miren, por ejemplo, Evangelio según San Juan, capítulo 17, cuando Jesús está orando al Padre por los discípulos y todos los creyentes. Es lindo porque Jesús no oró ahí solamente por los 12. Jesús dijo: Padre, no solamente voy a orar por ellos, voy a orar por todos los que van a creer en mí, por la palabra de todos ellos. Ok, ahí estabas tú y ahí estaba yo. Y en medio de esa conversa de Jesucristo con el Padre, que es la oración, Jesús decía: Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos. Y así como tú me enviaste, yo les he enviado a ellos. Es decir, Cristo nos coloca en su mismo lugar. Y escribí esto: Jesús es nuestro Rey y nos sirve. Lo voy a volver a decir. Jesucristo es nuestro presidente y más que presidente es nuestro Rey. Porque Rey habla de soberanía. Realmente los reyes monarcas de la tierra no son soberanos. Ellos no le ordenan a la enfermedad. Ellos no le ordenan al viento, al mar. Ellos no pueden llamar a un ser humano a lo más profundo en su espíritu y sacarlo de la muerte a la vida. Jesucristo sí lo puede hacer. Y Jesucristo es el Rey de los reyes y Señor de señores. Y Jesucristo se nos dio a conocer por medio del servicio. No utilizó otra forma. El Rey, realmente el Rey que existe por encima de todo, se presentó. Y su carta de presentación fue amor y servicio. O servicio por amor o en amor. La
prueba y muestra más grande de amor que la raza humana ha recibido y recibirá es Jesucristo entregando su propia vida en la cruz. Entonces, Jesús es nuestro Rey y Él nos sirve. Nosotros no vemos que los gobernantes le sirven a la gente. Nosotros vemos que los gobernantes de las naciones se sirven de la gente. Se sirven de sus impuestos, se sirven de sus votos, se sirven de ellos, de su popularidad para sostener su poder y mandato. Se sirven de ellos, pero nuestro Rey Jesucristo nos sirve a nosotros. Y este es el sistema que Dios nos viene enseñando del reino de los cielos y que nosotros debemos tomar como estilo de vida. Si un ser humano no vive para servir, realmente no sirve para vivir. Él va a vivir, pero nunca jamás se va a sentir realizado. Escúchame bien esto. Nunca jamás, siempre se va a sentir vacío. Puede ser que se levante en la madrugada y vaya tarde a reposar, como dice la Escritura. Puede ser que coma pan de dolores de andar trabajando. Pero si no está en el llamado que Dios le ha dado y ha creado para él, sirviéndole al prójimo, que es lo mismo que servirle a Dios, nunca se sentirá realizado. Y hago un paréntesis. Yo quiero preguntarte, sin que mires a tu lado ni al frente, sino que mires a tu interior, a tu propio corazón. Cuando has tenido la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, cuando has tenido esa oportunidad o esos momentos donde has podido a evangelizar, o has podido ir a orar por un enfermo, o has podido ir a predicar la palabra en alguna cárcel, en algún calabozo, has podido ir a visitar a alguien en el hospital, a hablarle de Jesucristo, o cuando has venido y juntos hemos hecho aquí un trabajo, incluso en los edificios de esta congregación, cuando nos hemos involucrado, cuando tú te has involucrado en algo que tú y yo creemos es hacer la voluntad de Dios y es servir, ¿verdad que uno está dando y siente como si lo estuvieran llenando? ¿Será a mí solo que me ha pasado eso? Yo estoy poniendo este ejemplo sobre la mesa porque creo estar seguro que no soy solo, que aquí hay un ejército de hombres y mujeres que han descubierto algo tremendo, que no es lo mismo que hablar de servir que ir a servir. No es lo mismo que hablar de ir a predicar que ir a predicar, ¿verdad, Wilmer? En el momento que uno va, ¿qué es lo que uno siente? Uno fue a dar noches de rescate, por ejemplo, trasnochados a las 2 de la mañana en los lugares más peligrosos de la ciudad, en el centro, por ejemplo, predicándole a gente que estaba a los efectos de la droga, del alcohol, otros ejerciendo sus trabajos de prostitución. Cualquiera pudiera tomar el argumento y decir, a exponer mi vida, amanecer mañana sin descanso, amanecido con todas las tareas que tengo mañana, por gente que anda en eso. Pero Jesucristo se pone en el corazón de nosotros. Y hay un momento que, como nos pasa como a Jeremías, aunque tratáramos de callarnos, dentro de nosotros hay una llama que no nos deja quietos y que va inquietando a los pastores y va inquietando al uno y al otro. ¿Y cuántos van y empiezan? Yo voy, y yo voy, y yo voy, y yo voy. Cuando vamos a ver, es un ejército. Y yo no veo otra cosa. Yo veo el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo en ti y en mí, produciendo el querer y el hacer por su buena voluntad, lo que dice la palabra. Pero qué tremendo es, ni siquiera, y yo quisiera hacer rápidamente como un ejemplo, ni siquiera cuando lo hablo aquí, como ahorita, ni cuando nos sentamos a programarlo,
nos sentamos a programarlos con gozo porque sabemos que Dios nos está guiando y lo que viene. Pero el día que tú vas y pones un pie allá, cuando tú comienzas a estar parado en medio de hacer la voluntad de Dios, es como si tú vieras, esto es sumergirme las 7 veces. Esto es como sumergirme las 7 veces para que mi lepra se quite. ¿Cuántos van conmigo? Cuando tú lo accionas y lo comienzas a hacer y comienzas a servir, otros están sirviendo a este pueblo, y eso es servirle a Dios, en el sonido de esta iglesia, por ejemplo. O en la adoración en esta iglesia a Dios, por ejemplo. O en las danzas para despertar en ti un espíritu de adoración al Padre, por ejemplo. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, nos invade un gozo inefable. A veces tenemos una semana trasnochados y en realidad a veces nos tenemos que tomar el diclofenac para el dolor de las piernas. Pero por dentro el espíritu está gozoso, está alegre, está rejuvenecido. Se cumple la palabra que dice: mientras nuestro hombre exterior se ha ido desgastando, no obstante el interior se ha ido renovando de día en día. Es tremendo, pero esto le produce a nuestro ser interior una alimentación. ¿Cuántos se identifican conmigo en esto? Y no existe nada más satisfactorio, no existe nada más placentero que conocer la presencia del Espíritu Santo y servir llenos del Espíritu Santo. Creo que no hay un ejercicio que como humanos podamos hacer que nos vaya a hacer sentir más realizados que esto. Y si no, pregúntenle a Pachito. Ya está Pachito. Pachito, ¿es gozoso servir a Dios o no? Miren cómo hace Pachito. ¿Es gozoso servir a Dios o no? Pachito es así. Es gozoso. Por eso lo hacemos sin parar. Porque creemos y nos sentimos, no solamente lo creemos, lo sentimos, que estamos como pez en el agua, que estamos como anillo en su dedo, que estamos como el ser humano creado haciendo para aquello que fue creado. ¿Cuántos van conmigo? Es una bendición. Mira, pudieras tener éxito en tus empresas o en tu trabajo o en tu familia, y eso va de la mano. Eso es voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero nada te va a llenar de un gozo como te va a llenar de gozo encontrarte en el centro de la voluntad de Dios para tu vida, sirviéndole a Él. Y servirle a Dios no es otra cosa que servir a tu prójimo. Cuando tú sirves a tu prójimo, estás sirviendo a Dios. Y si no, miremos los mandamientos, que es lo que Cristo nos dice que es el servicio. Y vamos a leer este pasaje por demás hermoso, apasionante. Cuando estaba preparándome para la enseñanza, volví a vivir aquella santa cena que hicimos de Navidad, donde el Espíritu Santo me ministró que íbamos a lavar los pies de nuestros discípulos. Y yo no sé cuántos vivieron ese momento sublime. ¿Cuántos lo vivieron? Vértale, la iglesia es nueva. Pero les voy a hacer una breve reseña. Hicimos lo que el Espíritu Santo nos guió a hacer. Y esa noche, antes de cenar, hicimos subir acá a los líderes de cada ministerio. Y nosotros, los pastores, con un lebrillo tal cual Jesús lo hizo, con agua y con pañitos, les comenzamos a quitar los zapatos. Y qué valentía para quitar los zapatos a nuestros hermanos. Dijimos, sin miedo al éxito, dale. Salga lo que salga, dale. Algunos hermanos se pusieron como Pedro, que no se querían dejar lavar los pies. Todavía me estoy preguntando si sería por pena de que los honráramos así o porque algún olor habría ya. Pero lo cierto es que fue un momento hermoso, donde simbólicamente, pero lo hicimos, lavamos los pies y vivimos un momento como el que Jesús vivió con los discípulos, lavando los pies de ellos.
Pero ¿qué reflejaba esa imagen aplicándolo a nuestra vida práctica? Que este humilde siervo, esta humilde servidora, están para servir a cada cabeza de ministerio y a cada miembro de la iglesia. Que si no le servimos más es porque las horas y la humanidad no nos dan, pero nuestras vidas están para servir. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos haciendo la voluntad del Padre. Ahora, yo decía de las empresas, yo decía de las familias exitosas y de los trabajos exitosos. Y Jesús nos dio una fórmula para que eso funcione. Y Jesús dijo: busca primeramente mi reino y su justicia, y todas estas demás cosas te van a ser añadidas. Así que no te desvivas detrás del dinero, el trabajo y las empresas, aunque tenemos que trabajar. Pero desvívete primero por saber cuál es la voluntad de tu Dios para tu vida. Ubícate en ella y verás cómo lo que en años no había podido llegar, Dios va a hacer que llegue, porque Él lo prometió. Y vamos a leer allí Evangelio según San Juan. Nos ubicamos en el capítulo 13. Desde el verso 1 dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, hago una pausa. ¿Cuántos han ido analizando lo que hemos leído hasta ahora? Jesús sabía que el Padre le había dado todo en las manos. Es decir, no había dominio, poder y reino que no estuviese bajo la autoridad de Jesús. Esto significa eso y mucho más. Antes de Jesús hacer este acto de servicio, la Biblia nos deja claro que Él estaba consciente de toda la autoridad, la soberanía y el poder que residía sobre Él. Dice, estaba en sus manos, el Padre lo puso en sus manos. Junto con toda esa autoridad y poder, los amaba. Dice allí, los amaba. La autoridad y el poder no le hizo a Jesús, oído iglesia, lo que le hace a todos los seres humanos. Hay seres humanos que eran muy sencillos y cuando el dinero llegó a sus manos se hicieron arrogantes. Hay seres humanos que eran muy sencillos y cuando el poder llegó a sus manos se hicieron muy soberbios y pretenciosos. ¿Verdad que hemos visto eso y tenemos un rollo? Pero Jesús mantenía el amor hacia ellos. Cuando estaba claro de que todo residía sobre Él. Cuando estaba claro de que ya venía la fiesta de la Pascua y que la Pascua más tremenda de todos los tiempos se iba a llevar a cabo. En la fiesta de la Pascua Jesús hace lo que es la institución de la Santa Cena. Y en las horas siguientes Jesús es entregado para pasar el proceso de la condenación y la muerte de cruz. Antes de que Jesús haga eso, está consciente de que el Padre le ha puesto en sus manos toda autoridad, señorío y poder. Al mismo tiempo, está consciente del amor que siente por sus discípulos. Al mismo tiempo está consciente de esto. Y aquí es donde te decía que Jesús te pone a ti y a mí en el mismo lugar que Él.
está consciente, dice allí donde leímos, que de Dios vino y que a Dios volvía. Que de Dios vino y que a Dios iba. ¿Ok? Se levantó, verso 4, de la cena. También en ese momento estaba consciente, bajo todo ese ambiente en su corazón y en sus sentimientos, había otro más. Él conocía en lo espiritual que Satanás había entrado en uno de sus 12 discípulos amados, Judas. Él sabía que el discípulo estaba allí viéndole la cara, que seguramente conversaba con él, se reía con él, que en el mismo momento que Jesús metía la mano en el plato y agarraba comida, Judas lo metía y comía con él. Él sabía y estaba consciente de eso. Aún así, prosigue en lo siguiente. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. O sea, tú eres mi rey y me vas a lavar los pies. Tú eres mi maestro, mi salvador y me vas a lavar los pies. Esa es la expresión que Pedro quiere hacer. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Él no lo estaba diciendo como una actitud de rebeldía. Él no lo estaba haciendo como poniéndose en contra de Jesús. Él lo estaba haciendo como queriéndose congraciar con Jesús. Como queriendo decir: no, Señor, yo tengo estos pies muy llenos de sucio, de todo el tierrero del día. No, yo no voy a permitir que tú hagas eso. Más bien, si es necesario, yo te los lavo a ti. Algo así era la actitud de Pedro. Pero no. No soy digno, Señor, de que tú te dobles a lavar mis pies sucios, manchados de todo lo que he conseguido en el camino. No me lavarás los pies jamás, le dice Pedro. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. La cosa se pone seria y dura para Pedro, que se estaba tratando de apegar a Jesús, de apegar a sus promesas, de apegar a su propósito, de apegar a entender qué había venido a hacer Jesús en su vida. Ahora Jesús lo confronta. Y es como Jesús diciéndole al ser humano y al mundo, como si el mundo le dijera: una vez trabajando iba con mi jefe en el carro, y como era mi carro iba puesta mi música, y yo llevaba puesta una canción que decía: si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, te hubiera yo también clavado, mi Jesús. La canción estaba sonando y mi jefe en aquel entonces me dijo: o sea que crucificarías otra vez a Jesús, porque yo no lo haría. Obviamente no entendía lo que por gracia de Dios yo sí entendía. Lo que yo entendía en la alabanza era: a pesar de tu grandeza entregada, yo soy un imperfecto que a menudo vuelvo a meter la pata, y esa metida de pata fue lo que te llevó a esa cruz. Y por eso a veces lloro y ayuno pidiéndote que me limpies. De esta manera lo vemos nosotros. Pero esta persona sin ese entendimiento, religiosa pero sin ese entendimiento,
Me dijo, porque yo no lo haría. Y yo le dije, perdone, pero usted no sabe que nuestros pecados diarios son los que llevaron a Jesús a esa cruz. Aun cuando Él lo hizo hace 2000 años, los errores que usted y yo cometemos fueron por los errores que Jesús se permitió colocar en esa cruz. Y de esa manera toma esencia esta canción. Es como si el mundo le estuviera diciendo a Jesús, yo no necesito que te sacrifiques por mí. Y Jesús le estuviese diciendo al mundo, si tú no permites y aceptas mi servicio, que lo voy a hacer, nadie me va a detener, porque te amo. Lo aceptes o no lo aceptes, voy a dar mi vida por ti. Y eso es lo que Jesús le grita al mundo a través de nosotros y a través de su sacrificio. Lo aceptes o no lo aceptes, yo voy adelante y yo lo voy a hacer, porque no voy a renunciar al amor y al propósito de salvarte. Y si tú no aceptas este acto de servicio que yo voy a dar por ti, no tendrás parte conmigo. Eso le estaba diciendo a Pedro en ese momento. Enseguida, ahí también fue salido Simón. Simón siempre fue un salido. Enseguida, Simón en su corazón cambia la tortilla, se voltea totalmente. Le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Si no dejar que me sirvas me va a alejar de ti, Señor, dale, lávame los pies, lávame las manos, lávame la cabeza, yo quiero seguir contigo. ¿Cuántos lo entendemos? Yo quiero seguir contigo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando nosotros vemos el contexto, entendemos esta palabra por la gracia de Cristo. Hace años no la entendía, hoy la entiendo por la gracia de Dios. ¿Qué es esta alegoría de limpiar, de lavar, pero si estáis limpios? Les voy a decir lo que yo creo, el Espíritu Santo me ha enseñado. Él dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado a los discípulos que creemos. En nuestro interior estamos limpios, pero con nuestros pies caminamos el día a día. Y con nuestros pies nos encontramos en el camino, caminos lisos, caminos con tropiezos, caminos con huecos encharcados, caminos con monte y cadillo que se nos pega. Entonces el corazón va limpio, pero a veces nuestros pies tropiezan. Y creo que esa parte va a ser hasta que Cristo venga. Por eso dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya vosotros estáis limpios porque nos hemos arrepentido en nuestros corazones. Pero si no nos hubiésemos arrepentido en nuestros corazones, todavía estuviésemos sucios. Pero estamos limpios. Pero estando limpios, a veces en el diario vivir se nos ensucian los pies en el camino. Tropezamos y caemos. Cuando nos molestamos con la injusticia, cuando nos airamos contra otro que nos faltó, cuando miramos lo que no deberíamos mirar, cuando codiciamos lo que no debemos codiciar, cuando cometemos algún error de eso que hacen los cristianos que no se justifica, pero que es de entender que perfecto es Jesucristo, nosotros no somos perfectos. Entonces eso es lo que Jesús explica. Necesita lavarse los pies. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Por eso yo entiendo que era en el corazón, porque él señala a alguien que dentro de su corazón, lo decía versículos atrás, había entrado Satanás. Entre todos había uno que no estaba limpio en el corazón. Tenía sucio el corazón, tenía sucio los pies. Los demás tenían limpio el corazón, tenían sucio los pies. Te voy a hacer una pregunta en un paréntesis. ¿Cuántos como yo, cada mañana, tarde o noche, cuando nos despertamos, cuando estamos en medio del día, cuando
antes de acostarnos, en nuestra oración le decimos: Señor, perdóname, perdóname si en algo te he fallado. De repente recordamos que algo hicimos mal y decimos: perdóname por esto que hice, Señor. Y si no recordamos y creemos, no tenemos en la memoria, aún así le decimos: Señor, si te fallé, por favor, perdóname. ¿Cuántos han orado así alguna vez como yo oro? La mayoría. Eso es venir a Jesús y dejar que Jesús nos lave los pies, ya que nuestros corazones están limpios. Amén. Para mí eso significa los pies del camino del día a día, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, y vuelvo a hacer un paréntesis en obediencia al Espíritu Santo, si entre nosotros alguno no se siente limpio también en su corazón, allí está Jesús. Hoy estamos a tiempo. Judas se pudo arrepentir, pero él no lo quiso hacer. Pedro cometió también una falla grave, pero Pedro sí lo quiso hacer. Pedro se arrepintió, por lo tanto Cristo le salvó y le usó. Ahí está el libro de los Hechos y las cartas, todo lo que Dios hizo a través del apóstol Pedro, porque de su grave error se arrepintió. Si alguno identifica que su corazón no está limpio, que su mente no está limpia, allí está Jesús. Jesús lava nuestros corazones, Jesús lava nuestras mentes y Jesús lava nuestros pies. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, desde los versos 6, 7, 8, 9, dice: si alguno dice que no ha fallado, es mentiroso. Pero si alguno falla y viene a Dios y confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo y para limpiarlo de toda maldad. Si tú lo lees, dice literal así: perdona y limpia de toda maldad. Gloria a Dios por este equipo hermoso de audiovisual. A Dios la gloria. Ahí está en las pantallas el pasaje que ahora mismo recordábamos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo. Les hizo una pregunta, les miró, a la cara y les hizo una pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, le he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies. ¿A quién? ¿A quién? ¿Sabes qué? Hoy no está Jesús físicamente para ver esa linda escena de Jesús quitándose el manto, agarrando la toalla, el lebrillo con el agua y doblándose a lavarnos los pies. Pero podemos revivir la escena con Jesús dentro de tu corazón y el mío, enseñándonos a hacerlo y yendo a lavar los pies de nuestros discípulos o de nuestro prójimo, yendo a servirles a ellos, yendo a ayudarles a ellos. Comienza por tu casa, comienza a servirle a tu esposa, comienza a servirle a tu esposo, comienza a servirle a tus hijos. Imagínate que ahora Jesús está en tu corazón y Jesús quiere lavar los pies de tus hijos, de tu casa, de tus familiares, y así irte haciendo familiar con aquel sentimiento, y comienza a hacerlo con tus compañeros de clase y con tus compañeros de trabajo, y así mismo lo sigues haciendo con tus compañeros en la iglesia, y hasta que tu vida sea un Jesús entronado en un corazón que le sirve como instrumento. Él dijo estas palabras: si alguno me sirviere, sígame, y donde quiera que yo esté, allí estará mi servidor. Amén. Piensa en lo que eso significa. Donde Jesús esté, ahí estoy yo.
Donde esté yo, ahí está Jesús. ¿Cuántos lo ven? Ajá. Gracias. Porque ejemplos os he dado, ya la iglesia conoce a su pastor, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Entonces, aún teniendo en la escena una situación desagradable con alguno de ellos, estoy seguro que en tu diario vivir es como el mío, que nos gozamos sirviéndole al Señor, que nos agradamos con muchos, pero también en el camino a veces se presentan los Aarón y María, los Zambalá y Tobía y los Judas, y nos hacen un poco amarga la escena, nos hacen un poco amargo el momento, pero quiero decirte e invitarte a que sigas los ejemplos de tu maestro, de Jesús, y aún sabiendo que ahí estaba esa traición y ese traidor, él siguió adelante con su propósito, amando a sus discípulos. Aquel sinsabor no le detuvo, siguió adelante, repito, y cumplió su voluntad. Horas más adelante, Judas venía encabezando la comitiva de religiosos y de soldados que apresarían a Jesús para llevarlo al proceso de condenación y cruz. Y nunca voy a olvidar la expresión de Jesús mirando a los ojos a Judas. Cuando sabe, ya él lo había anunciado, ahí lo estaba haciendo. Jesús sabía perfectamente a qué Judas venía. Apelando a su conciencia, apelando a su corazón, le dijo: amigo, y esas fueron sus palabras. Y Jesús no es hipócrita, Jesús es sincero. La Biblia dice que cuando tú eres infiel, Él permanece fiel. Así que Judas estaba siendo infiel, pero Jesús permanecía siendo fiel. Jesús le había brindado una amistad, la amistad en Jesús prevalecía. Y para Jesús, en su corazón, aún ese traidor, para él era su amigo. Lo amaba como un amigo, le sirvió como un amigo, lo enseñó como un amigo, lo alimentó como un amigo, compartió con él como un amigo. Él sabía que venía a traicionarle, pero sus palabras fueron: amigo, ¿a qué vienes? Apelando a su conciencia, apelando a que de repente Judas se arrepintiese. Él mostró su fidelidad en todos los momentos. Y Judas le besó, le entregó y siguió todo su curso. Horas después, la condenación cayó sobre la vida de Judas, no lo pudo soportar y se quitó la vida y se perdió para siempre. La única persona de la que yo pudiera decir se perdió para siempre, porque la Escritura dice, Padre, Jesucristo hablando con el Padre: ninguno de los que me diste se me perdió, sino solamente uno, el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Ok? Como Jesús lo dijo y la Escritura lo dice, yo lo entiendo. Pero no somos nosotros, no tenemos la capacidad para decir quién se salva y quién no. Solo Jesucristo puede hacer eso. Jesucristo es tan fiel a su amor que a las almas hasta el último suspiro de aliento le estará ministrando que pongan su mirada en Él. Y sin duda, si en ese último suspiro de aliento ellos miran a Cristo y le piden perdón,
Cristo les abraza y Cristo les perdona y Cristo les lleva al paraíso. Lo dejó ejemplo en la palabra. El ladrón de la cruz: Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Y Jesús le contestó: de cierto, asegúralo, escríbelo y fírmalo, como quien dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que Jesús es más pronto para perdonar y salvar que para señalar y condenar, ¿ok? Nosotros, la sociedad, nos enseña lo contrario, pero Cristo nos quiere perdonar si nos arrepentimos. ¿En qué verso estábamos? Ya lo leímos todo. Jesús salió del Padre y al Padre volvió. También nosotros seremos iguales. La señal que lo demuestra y lo delata es el fruto de nuestro servicio a nuestro prójimo, que es lo mismo que servirle a Dios. No estoy diciendo que por obra somos salvos. Somos salvos por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Pero cuando un ser humano es salvo porque se arrepintió y recibió a Jesucristo, el Espíritu Santo le dio vida interna. Y esa vida interna no la puede detener. No se puede esconder esa luz que se encendió. Jesús dice: se coloca en un lugar que comienza a alumbrar a todos. Y esa vida comienza a cambiar, se comienza a santificar, comienza a servir al prójimo y a Dios. Y cuando esté frente a Cristo en el gran trono blanco, Mateo capítulo 25, Jesús dirá a la multitud, a unos catalogados como cabritas del lado izquierdo, a otros catalogados como ovejas del lado derecho. A las ovejas del lado derecho les dirá: venid benditos de mi Padre, venid y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso estamos predestinados. Por eso Dios nos planeó en Él para esto. Pero el plan hay que llevarlo a cabo. Que nadie te venga a decir bajo un demonio de filosofía hueca que hagas lo que hagas, si estás predestinado te salvas. Si acatamos el llamado y Dios redime tu vida y el fruto se muestra en tu vida, entonces serás salvo. Los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Pero Dios muchas veces habla de esto y dice: miren bien, que no todos los que salieron de la opresión de Egipto hacia la tierra prometida llegaron a la tierra prometida. Miren bien que muchos de ellos en el camino se quedaron por rebeldes, para que a ustedes no les acontezca lo mismo y mantengan la misma solicitud de fe y de santidad hasta el final, para que alcancéis la promesa. Entonces, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque estuve desnudo y me vestiste. Si ustedes notan, todo lo que Jesús frente al gran trono blanco relata es fruto de seres humanos que hicieron durante su vida cristiana. ¿Cuántos van conmigo? Es fruto de lo que ellos hicieron durante sus días en Cristo. ¿Y a quién fue dirigido ese fruto? Él dice de todo: estuve preso, me visitaste, estuve enfermo y viniste a mí. Y todos me van a preguntar: pero ¿cuándo fue eso? Porque nosotros fuimos a presos que están allá en los calabozos. Nosotros fuimos a enfermos que están en el hospital. Nosotros fuimos a pecadores que están en la calle. Pero ninguno de ellos es Jesús. Entonces Jesús dirá: por cuanto lo hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí lo hiciste. Por eso dije al principio, servir a Dios es servir al prójimo. Yo le sirvo a Dios porque le temo a Dios y me sujeto a Dios, no al hombre. Diría el pastor Orlando, mi pastor Orlando, burrundanga. Eso no es así. Carta del apóstol Santiago: el que no ama a su prójimo a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Así que cuando yo le muestro amor a mi hermano,
y respeto a mi hermano, le estoy mostrando amor a mi padre y le estoy mostrando respeto a mi padre. Y así con todos los seres humanos. Servir al prójimo es servir a Cristo. La grandeza de un ser humano está en la humildad y el servicio. La grandeza de un ser humano está en la humildad y en el servicio. Si usted se quiere ganar en amor, en el mejor sentido de la palabra, el corazón de un ser humano, ámele y sírvale. Algún día ese amor se vendrá de regreso. Siembre el amor, siembre el servicio. Algún día eso regresará. Filipenses capítulo 2. Desde el verso 1 dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Notemos, iglesia, vamos a seguir leyendo, pero notemos la esencia de esta lectura. ¿De qué está hablando? Si ustedes notan, no está hablando más que la relación entre los hermanos. La relación entre tu vida y los demás. Incluso allí no está hablando de tu relación con Dios, aunque sí está hablando de tu relación con Dios. Está hablando de la relación con tus hermanos, que eso demuestra que tienes relación con Dios. ¿Cuántos van conmigo? Ok, y sigue diciendo: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Habla de una vida total entregada, de una vida completa entregada. Tú sabes que una de las herramientas que Dios me ha provisto para trabajar, tanto el pastorado como mi trabajo del cual comemos físicamente, es la camioneta. Y me la mantengo día y noche todo el tiempo en la camioneta. Y he vivido escenas cuando, por ejemplo, puedo hacer cosas que no es en la camioneta y nos vamos a evangelizar por el sector a pie, y me siento como libre. Me siento por las calles como libre, porque ya estoy acostumbrado a andar siempre encerrado en esos 4 vidrios, y tiro las llaves y salgo a hablarle a la gente en las calles. Y psicológicamente en nuestros principios era raro, porque uno se veía andando en un vehículo, pero ahora se veía en las calles caminando y tocando las puertas y predicándole a la gente. Pero nunca se siente uno tan libre y tan bien cuando anda en la calle predicando así, de esa manera, como andar haciendo las tareas en la camioneta. Yo no sé a cuántos les habrá pasado eso, pero yo te invito a que algún día rompas el paradigma, rompas a lo que ya estás acostumbrado y acostumbrada a hacer. Rómpelo por dar un paso hacia afuera de la barca.
Rompe ese lugar de confort cómodo donde ya te sientes que así debe ser todo el tiempo. Pero no lo rompas por cualquier cosa. Rómpelo por agarrarle la mano a Jesús para salirte de la comodidad de la barca un poquito y caminar un poquito con Jesús a algunas tareas. Y te vas a dar cuenta lo tremendo que es. Caminar con Cristo no para, es una aventura. Y te lo digo desde mi corazón, así lo he ido entendiendo y creyendo. Es una aventura en la tierra. Y es una aventura más tremenda aún, indescriptible en la eternidad. Porque hasta cierto punto creímos que la eternidad era que llegábamos al cielo y ya. Y seguramente nos imaginamos arriba de las nubes blancas adorando al Señor. Y algo como eso va a ocurrir entre otras cosas. Pero el Señor describe el comienzo de una eternidad que es una aventura, un tiempo, unos añitos allí en la adoración con el Señor mientras se lleva a cabo la gran tribulación en la tierra. Pero inmediatamente al culminar esos 7 años de tribulación, Jesucristo vendrá con nosotros, los ejércitos celestiales, a establecer su reino y su justicia en la tierra. Jesucristo va a venir a reedificar y reconstruir una tierra arruinada y devastada. La Biblia dice incontables veces que la va a volver a hacer como un paraíso. Y entonces nosotros que hoy le servimos en esta tierra destruida, vendremos con Él ahora a disfrutar de esta tierra construida. No sé cuántos lo entienden. Y la Biblia dice: y reinarán con Él y vivirán con Él 1000 años, para luego hacer la condenación final de todos los seres humanos y Satanás. Y ver, según vio Juan venir, el tabernáculo de Dios con los hombres. La firmeza de la presencia de Dios entre los hombres. La nueva Jerusalén. Descender del cielo como una novia ataviada. Muy pronto retomaremos los capítulos que nos faltan, si Dios lo permite. Ayúdenme en oración para que el Señor me siga instruyendo y mostrando lo que Él quiere. Pero todo eso viene. Y no es solamente llegar al cielo y adorar a Dios, es llegar al cielo y adorar a Dios. Y venir con Cristo a hacer muchas cosas tremendas. Y sigue diciendo: porque antes de Cristo estar en el trono, tuvo que pasar por esto. Tuvo que entregar su vida de esta forma. Tuvo que humillarse y permitir que lo humillaran. Le dolió, derramó su sangre, le golpearon. Así que tú y yo también pasamos por cosas no tan terribles, pero a veces similares. Y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En un resumen de este pasaje es lo siguiente. Comienza diciéndonos: sírvele a tu prójimo, sé del mismo sentir de Cristo amando a tu prójimo. Piensa en tu prójimo como que Él es mejor que tú, no como que tú eres mejor que Él. Piensa en tu prójimo como que Él es mayor que tú, no tú mayor que Él. No busques lo tuyo, busca el bien del otro. Comienza diciendo eso. Después viene y dice: mira el ejemplo de Cristo y haya en ti ese sentir que hubo en Cristo, cómo Él se entregó y sirvió. Y termina diciendo: por lo cual. ¿Cuántos vieron allí esa conexión? Verso 9. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Yo este punto lo leí así: la grandeza está en la humildad y el servicio. Ahí está resumiendo el servicio de la vida de Cristo y su exaltación. Y dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué Dios lo exaltó hasta lo sumo? Porque dio su vida en servicio. ¿Ok? Porque dio su vida en servicio, no porque vino para que le sirvieran. Tú y yo no estamos en la tierra para que nos sirvan. Tú y yo estamos en la tierra para servir. Mientras nosotros servimos, lo estamos sembrando y a su vez otros nos servirán. Pero nuestra esencia
no es venir para que me sirvan. Nuestra esencia es venir, ¿qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo servir? Es igual, es la misma fórmula del matrimonio. Si te casaste para que te hiciesen feliz, no vas a ser feliz. Si quieres casarte para que te hagan feliz, no vas a ser feliz. Si tú quieres ser feliz, vas a encontrar la felicidad entregándote por tu cónyuge. Cuando nosotros nos entregamos por el otro, entonces nos sentimos llenos y felices. Y Dios hará justicia y llegará a esa felicidad. Pero nunca vengamos al matrimonio que me haga feliz, que me sirva. No. Vengamos concentrados, vengo a servirte, vengo a amarte, vengo a hacerte feliz. Lo tomo y te lo digo bíblicamente. Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién se entregó? ¿La iglesia por Cristo o Cristo por ella? Cristo por ella, para lavarla y santificarla y presentársela luego a sí mismo como una novia blanca, limpia y ataviada. ¿Tú quieres que tu esposa camine a la perfección? No la señales, ámala y entrégate por ella. ¿Tú quieres que tu esposo camine a la perfección? No lo señales, ámalo y entrégate por él. Cuando los dos, el esposo y la esposa, se paran en la misma fórmula y dicen: he venido a esta familia no para que me hagan feliz, sino para hacerle feliz a ustedes, y todos están en la misma fórmula, esa es la fórmula perfecta. Porque ¿qué pasa? Que la esposa quiere dar felicidad para allá y de aquel lado el esposo quiere dar felicidad para acá. No sé si lo ven. A su vez eso se va a transmitir a los hijos. Juntos le van a dar felicidad a los hijos. ¿Y qué creen ustedes que van a hacer los hijos? Van a dar felicidad a los padres y le van a dar felicidad a sus familias futuras, porque eso fue lo que aprendieron. La esencia de la vida está en el servicio. La grandeza de un ser humano está en la humildad y en el servicio. Lucas capítulo 12. Y verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abren enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Para no extender más, trataré de no quedarme explicando los versículos, pero ustedes presten atención a la esencia de cada palabra, cada versículo, en cuanto al mensaje que el Espíritu Santo nos ha traído en esta mañana. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Sabes qué? Comenzamos a conocer a Cristo viéndolos servirnos, y terminaremos entrando al cielo viéndolos servirnos. ¿Cuántos van conmigo? Lorena, nos vamos preparando. Hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Otro podría pensar: bueno, ya yo les serví en la tierra, ahora han venido aquí, vengan acá, ahora me van a servir ustedes a mí. Pero no, Jesús es Jesús, el mismo ayer, hoy y siempre. Un día se mostró sirviendo, lo dejamos de ver un tiempo físicamente, viéndolo en el espíritu, y cuando nos volvemos a encontrar con Él físicamente, lo encontramos
sirviéndonos. Precioso el Señor, ¿verdad? Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Por lo menos brevemente tengo que hacer ciertos énfasis. ¿Qué significa mayordomo? ¿Cuántos me ayudan rápidamente? Sinónimo de mayordomía: servidor. Mayordomo es el servidor. ¿No se acuerdan del mayordomo de Batman? ¿Cómo es que se llama? ¿Ah? Alfred. Firme Alfred y listo. Con su flu, con su traje de ese de rabito, está parado listo ahí para servir. Alfred. Ok. Pedro le dice: es para todos esta palabra, Señor, es solamente para los 12. Jesús abre el compás y dice: ¿a quién ha llamado Dios a servir? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Quién es el servidor fiel y prudente? Al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Vuelve otra vez el Señor en su palabra a hablar de una recompensa y de ponernos sobre todos los bienes. Pero ¿a quiénes? ¿A los que fueron servidos o a los que sirvieron? A los que servimos, a los que entendimos y nos ubicamos en el lugar de mayordomos. Aquí estoy para servirle. Aquí estoy para servirle. Hace años el Espíritu Santo me puso una palabra con que saludo cuando me presentan a alguien que no conozco. Generalmente les doy la mano y le digo: mucho gusto, Pastor Carlos, para servirte. Y cuando le digo para servirte, siempre hago una oración en mi mente: Señor, ayúdame a no defraudar esta palabra. Permíteme ser un instrumento útil en tus manos para ser de bendición a otros. Al que conozco y al que no conozco, al que tú quieras. Y seguimos. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Fíjense que aquí describe al servidor en una esencia opuesta. En vez de curar, en vez de servir, en vez de lavar y limpiar, ahora está el servidor golpeando. El servidor no está sanando. Ahora el servidor está golpeando, maltratando. ¿Ok? En vez de ponerse para servicio del beneficio de otro, está golpeando a otros. Oído y ojo con esa esencia que el Señor nos dio y que el Señor nos advierte, para no colocarnos en el lugar opuesto. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
nosotros, si hoy somos sus siervos, mañana seremos galardonados. Amén. Así como Cristo fue galardonado, así nosotros seremos galardonados. Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Me creerías si te digo que este es el último pasaje que hoy leemos? Y que hemos llegado al final de la enseñanza. Espero la hayas disfrutado y espero que el Espíritu Santo te ayude y me ayude a que cada palabra pueda traer entendimiento y fruto en nuestras vidas. Así como dijo el Señor. En algunos a 100, en algunos a 60 y algunos a 30 por uno, pero en que en todos produzca frutos. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, dice así desde el verso 1: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Se dieron cuenta que a veces el maestro y el pastor tienen que redarguir y a veces incluso reprender? ¿Se dan cuenta que no siempre la palabra solamente es el pañito sanador, sino que a veces es un pañito confrontador? ¿Ok? Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Quiero hacer una breve pausa. Aquí está hablando el Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Un hombre que a este punto de su vida la había dado o lo había dado todo después de aquel encuentro que tuvo con el Señor, que quedó ciego y luego recuperó la vista. Lo había dado todo en fidelidad y obediencia al Señor. Y a pesar de que lo había dado todo, el Espíritu Santo le había revelado que iba a ser sacrificado. El Señor le había preparado el corazón y le estaba diciendo que iba a ser sacrificado, que iba a morir de una mala forma. Yo quiero que miren el sentimiento de este hombre frente a aquello, porque el Señor nos dice todas las cosas. Nos dice las buenas, nos dice las malas, pero no siempre en Cristo hay una victoria tan tremenda que aún lo que parece derrota se transforma en las más grandes victorias. Y ahorita estamos hablando de un hombre que van a sacrificar y que ya lo sabe. Y miren lo que sigue expresando, verso 7: Porque he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. O sea, a pesar de que a él se le estaba anunciando, él pudo haber tomado la siguiente actitud: o sea, Señor, desde que me llamaste entregué mi vida a ti. No he hecho sino servirte, recibir azotes por tu nombre, estar preso por tu causa. Y ahora, para encima, me anuncias que me van a decapitar o me van a quemar vivo, no lo sé, que me van a sacrificar por tu nombre. Él pudo tomar una actitud de queja.
Pero al contrario de eso, la fe lo capacitó para entender que había cumplido su propósito en la tierra y que ahora era que comenzaba su mejor vida. Él dice: ya el tiempo de mi partida está cercano, tú encárgate de enseñar, de predicar, de reprender, de redarguir. A mí me espera algo glorioso, me espera una corona. Cuando yo leo eso entiendo que Pablo no veía su muerte como una desgracia, sino como una victoria. Una victoria que lo colocaría en el podium de los que son galardonados, de los que se le colocan corona. ¿Cuántos van conmigo? Eso es lo que él está visualizando por la fe. Entonces, no importa si en algunos casos por servirle a Cristo seamos vituperados y maltratados. Grande es nuestro galardón en el cielo, porque el Señor así lo ha prometido. Y quisiera terminar haciendo una breve reseña de alguien que por determinar en obediencia, presentarse en servicio delante de un rey que tenía en ese momento las leyes en contra de su pueblo, Dios cambió las cosas, Dios volteó las cosas, y de sierva obediente a punto incluso de perder la vida, Dios le transformó en una reina a la cual utilizaría para traer salvación al pueblo judío. Y estoy hablando de quien se conoce ahora como la reina Esther, pero de quien fue una niña que creció huérfana, criada por un familiar llamado Mardoqueo, un hombre judío temeroso de Dios de aquel tiempo, que le instruyó a esta niña en la palabra de Dios y el temor a Dios, que la enseñó y la crió de esta forma, pero que su pueblo judío en aquellos tiempos estaba bajo un yugo opresor. Y aquí no eran Aarón y María, no eran Sanbalá y Tobías, no era Judas, pero aquí era Amán o Naamán, Amán, quien estaba ministrando al rey que hicieran una ley, y de hecho lo consiguió, para que mataran y acabaran con todos los judíos, el pueblo de esta mujer Esther y Mardoqueo a quien describo. Había una norma que solamente ante el rey se presentaba aquellos a quienes el rey convocaba a presentarse. Si alguien pasaba por encima de esta norma, sea mujer, aún siendo mujer, intentara presentarse delante del rey sin él haberle invitado, ese alguien debía ser muerto. Cuando se cierra la encrucijada, firman la ley de perseguir y matar a los judíos. Mardoqueo apela a las características de a quien había adoptado como hija Esther y la había formado en el temor a Dios. Una mujer joven, linda y virgen. Y le dice: necesitamos que vayas delante del rey. Necesitamos que apeles y que nos ayudes para que este edicto sea quebrantado, porque nos van a matar a todos. Van a acabar con todos nosotros los judíos. A lo que Esther le contestó: tú sabes bien que si alguien va frente al rey sin haber sido invitado, allí perderá la vida. Mardoqueo le dijo: está bien, no vayas, no pienses que por no ir vas a poder salvar tu vida de lo que viene. De alguna parte Dios nos va a enviar ayuda, dijo el hombre. Aquellas palabras estremecieron el corazón de aquella mujer, que aunque joven, virgen y linda,
tenía un corazón inmenso. Y estaba viendo en la boca de aquel que la había criado, estando ella huérfana, como una súplica. Y esa súplica no era a favor de ella, esa súplica era a favor de un pueblo. Así que yo veo que la reina Esther le dijo a Mardoqueo en respuesta: está bien, yo lo voy a hacer. Yo entonces me voy a presentar delante del rey, sea que muera o sea que viva. Cuando yo veo esta actitud, veo el corazón de una mujer que determinó poner su vida en servicio para conseguir el beneficio de un pueblo. Y obviamente hizo lo propio. Ella convocó a un ayuno porque sabía a lo que se enfrentaba. Ella entendía, ella había sido formada en el temor a Dios. En su corazón entendía que el único que los podía usar para librarlos de eso era el Dios Altísimo. Por eso entonces la reina Esther convocó un ayuno a todos los judíos donde estuviesen. Ayuno y oración proclamado porque ella, en nombre de Dios y de los judíos, se presentaría delante del rey. Así fue y así lo hizo. Y Dios, el que llama las cosas que no son como si fuesen, el Dios de lo imposible, aquel que puede cambiar el curso de las cosas cuando Él quiere y como Él quiere, conmovió el corazón de aquel rey, lo puso a favor por la gracia que acompañó la vida de Esther delante de él en aquel momento. Y el edicto que había sido firmado para matar a los judíos fue cambiado por un edicto que honrara a los judíos donde quiera que ellos estuviesen. Aquel Amán había preparado una horca. Él se suavizaba las manos, como que disfrutaba que su cometido estaba por cumplirse, y habría preparado una horca para matar a Mardoqueo, ahorcarlo delante del pueblo. Pero Dios había dado la vuelta y había cumplido lo que dice el Salmo: nuestros enemigos caerán en sus propias trampas. Y en la misma horca que Amán preparó para matar a Mardoqueo, el rey ordenó ahorcar a Amán. Así que es un ejemplo de fe y de servicio, y que no es lo mismo decirlo que estar allí. Si a ti te dijeran hoy, o a mí me dijeran hoy, tenemos una sentencia de muerte, lo único que nos queda es ir al que tiene la autoridad y tocar su corazón a ver si pasa algo, a ver si Dios hace algo. Y eso significa poner en peligro tu vida. ¿Será que tú y yo iríamos? Creo que Dios no nos ponga en cosas semejantes, pero vale la pena tratar de ponernos en sus zapatos para entender lo que esta joven mujer hizo. Y termino con este ejemplo diciéndote: siempre que Dios te llame a servir, deberías tomarle la palabra, tomarte de su mano e ir a hacerlo. Dios va a estar contigo y Él te va a respaldar. Y hoy serás un servidor o servidora. Mañana serás un hombre o una mujer de Dios galardonada en el reino de los cielos. Ese es el todo del hombre.